Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, público en general, los maestros y padres de familia que se estén conectando eh, el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy importante en este programa psicológico. Después de tanto tiempo, nos estamos reincorporando. Entonces, espero que puedan estar atentos, realizar sus preguntas y también los invito a que puedan compartir el link que vamos a estar dejando, bueno, que puedan compartir la transmisión, es decir, ¿no? En Facebook y también puedan invitar a más personas a que puedan conectarse mediante esa transmisión que vamos a tener el día de hoy, un tema interesante. También vamos a estar respondiendo sus preguntas en cuanto a temas de conducta. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bien, el día de hoy también tenemos una invitada muy especial que nos va a estar acompañando. Por ahí va a ser sorpresa más adelante, así que los invito a que igual puedan estar conectados, ¿sí? A ver, mientras se van conectando, vamos a ir esperando un momentito, a ver. Ya. Bueno, como ustedes saben, yo soy Almendra. El día de hoy voy a estar a cargo en la primera parte de este tema, ¿no? Que es muy importante ahora que hemos estado pues con los niños en casa y a veces surgen distintas conductas, ¿no? En la convivencia, en el día a día. Es un reto para los papás poder como establecer esos límites, esas normas, de qué manera lo podemos hacer. Entonces, el día de hoy vamos a orientar, ¿no? Y vamos a darle ese punto tanto de ese punto de vista, esa percepción psicológica, también como pedagógica. Entonces, ¿cómo establecemos las normas y límites con los niños, no? Si bien es cierto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas normas tienen que involucrar al niño, ¿no? Si bien es cierto, aquí las normas que son impuestas, nos menciona Torin en el 2020, que he tomado de referencia a esta psicóloga, dice que las normas que son impuestas sin la participación de los niños y las niñas van a incrementar su resistencia, y es decir, que el niño, si no participa dentro de estas normas, es difícilmente que los pueda cumplir, ¿no? En cambio, cuando son negociadas, es más probable que las cumplan. Es decir, que el niño se involucre también en esas normas, ¿no? Y que tenga conocimiento de qué normas, qué límites se está poniendo por los papás, ¿no? Bueno, ¿y cómo y cuándo tal vez es oportuno intervenir, ¿no? Uy, perdón. ¿Cuándo es oportuno intervenir o cuándo es establecer esos límites y las normas? Pues el mejor momento para iniciar a establecer estas pautas y también para poder llegar a esos acuerdos con nuestros hijos, siempre se tiene que dar en los primeros meses de vida, ¿no? Es aquí cuando el niño o la niña, pues, ¿no? Si es que nosotros empezamos a desarrollar estas rutinas, ¿no? Esos límites, esas normas, es decir, desde muy pequeños, ¿no? Se van a crear las rutinas, los hábitos, que vamos a ir viendo o a ir implementando o tal vez a ir educando, ¿no? Fomentando en nuestros niños con estas rutinas desde las actividades básicas que son cuando ellos están bebés, ¿no? Que es el sueño, el juego, la hora de comer, es decir, las rutinas van a formar, es decir, perdón, los hábitos van a formar rutinas. Entonces tenemos que tener en cuenta los hábitos básicos que yo les estoy mencionando. Estos se establecen cuando, desde la primera infancia, o sea, desde los primeros meses de vida, los papás tienen que crear estos hábitos que le dan ese orden y mantienen esa rutina día a día. ¿Esto por qué es bueno? Primero, si es que nosotros mantenemos ese orden, ¿no? Va a favorecer, le va a brindar esa estabilidad física. ¿Qué quiere decir? Esa estabilidad biológica, ¿no? Va a tener en la parte biológica el sistema metabólico, tanto como el sistema nervioso. Si es que un bebé y un pequeño
sigue los hábitos desde muy pequeños de dormir a la hora, de comer a la hora, todo esto va a crear una rutina y le va a dar también cierta estabilidad, ¿no? Que los papás implementen estas rutinas y estos hábitos con él desde muy pequeños les va a brindar, obviamente, una parte afectiva, les va a brindar también esa seguridad que ellos necesitan conforme van a ir creciendo. Ahora, a medida también que ellos van a ir, obviamente, desarrollándose, estas rutinas van a ir transformándose en los hábitos que vamos a ir generando en nuestros niños. Y esto va a ser muy importante porque básicamente como a los 2 años, ¿no? Ellos van ya interpretando algunas normas, ¿no? Van interiorizando también esas pautas de comportamiento que nosotros como papás vamos a ir implementando en el día a día, ¿no? Por ejemplo, después de cenar hay que lavar los platos, ¿no? Eso es un claro ejemplo de cómo vamos a ir favoreciendo en las normas y los límites, ¿no? En casa. Primero tenemos que empezar con cosas del día a día, ¿no? Mantener un orden, que después también de cada juego del pequeño hay que acomodar los juguetes. Entonces ahí se van complementando y ahí es cuando nosotros vamos enseñando el orden y también vamos haciendo que el niño en su día a día pueda ir como que volviendo estas normas, ¿no? Después de cada actividad diaria, pueda ir como que pueda ser significativa para él. ¿Esto de qué manera? Pues va a ayudar, porque las rutinas van a generar, ya lo mencioné, esa estabilidad, ese orden que el pequeño necesita para, conforme vaya creciendo, pueda ir aprendiendo, ¿no? Las normas, los límites que van a ir, obviamente, en base a su rutina, a su día a día. Ahora, ¿qué claves vamos a mencionar tal vez para fijar las normas y los límites, ¿no? ¿Qué claves nosotros podemos como papás, a ver, ¿sí se ve? Ya. ¿Qué claves nosotros podemos como papás tal vez como que ir viendo o de qué manera adecuada se puede ir dando, se puede ir implementando las normas y los límites en casa, ¿no? Tenemos que primero hacer que estas normas o que esos límites que vamos a implementar en casa, hablar con ellos, tienen que ser de acuerdo a la edad del niño, ¿no? O sea, tienen que adaptarse al niño, ¿no? El niño tal vez también que no pueda entender mucho lo que va a hacer o lo que va a seguir, ¿no? Porque la idea es que pueda ir asumiendo estos deberes o estos límites de acuerdo a su edad, ¿no? También debemos fomentar la participación, como lo mencioné, ¿no? A veces al inicio las pautas de comportamiento lo fijan los papás o las mamás, ¿no? Y el pequeño a veces no tiene mucha decisión sobre, o no hay mucha comunicación, ¿no? No tomamos en cuenta las necesidades y también los deseos del niño. Entonces es muy importante que a la hora de implementar estos límites y estas normas existe un acuerdo, ¿no? Con nuestros pequeños. Esto va a hacer que también ellos puedan incluso volver parte de, es decir, que puedan tener su participación más activa, ¿no? Al ellos, obviamente, interactuar con mamá en la comunicación, entonces involucrarse es la palabra, entonces va a ser un poco más llevadero los límites y las normas que podamos acordar con ellos, ¿no? También deben tener un sentido, una razón de ser. ¿Qué quiere decir? Que a veces los papás he escuchado mucho que dicen, ¿no? Las normas o los límites se siguen porque aquí mando yo, porque es así, punto, porque de esta manera lo vamos a hacer, pero muchas veces estamos como que cayendo en un error. Si es que no le explicamos al niño, no hay un trasfondo de por qué él tiene que realizar o seguir esas normas, también no va a haber como que una motivación. Entonces tenemos que explicar y hacer que también el niño pueda desarrollar esa conciencia, ¿no? De qué es por qué debe hacerlo, porque está bien, porque está mal. Entonces esto lo va a ayudar también un poquito como que a diferenciar, a ir viendo de por qué lo debe hacer y también en la parte de motivarlo a cumplir estas normas y estos límites que vamos a ir estableciendo con ellos en casa. Ahora, en esta parte también tienen que ser claras y comprensibles para el niño, ¿no? Ya lo mencionamos. También a la hora de expresarse debe ser en positivo. Básicamente, ¿esto qué quiere decir?
que a la hora de poder nosotros mencionar, no hablarlo tanto en voz baja o titubeando por ahí, ¿no? No gritar tampoco, sino es importante que brindarle esas opciones, como por decir, solamente al ofrecerles, ¿no? Las alternativas que puedan ir ellos haciendo a la hora de cumplir una norma, ¿no? Es importante también como que destacar estos beneficios que le va a traer cumplir las normas, ¿no? Es decir, si es que va a realizar una tarea, ¿qué es lo que le va a generar después? Que es ese beneficio tal vez de que él va a tener más tiempo libre para jugar, etcétera. Entonces tenemos que darle ese lado, ¿no? Expresar como que de manera positiva de que si te vas a dormir a la hora que acordamos, descansarás mucho, ¿no? Y tendrás más energía para jugar al día siguiente. Entonces, es importante como que señalar esto de manera positiva en cuanto a las normas y los límites a la hora de expresarlo, ¿no? A la hora de poder crear ese acuerdo con él. También tenemos que fomentar la colaboración en casa, pero antes, ¿no? Tenemos que enseñar que cada norma que no se cumpla o cada límite que no pueda cumplir el pequeño tiene que tener una consecuencia inmediata. Y esto viene con ya la parte de la crianza, de poder también brindar como que esa disciplina, ¿no? Enseñar que obviamente las normas y los límites tienen disciplinas. A ver, un momentito. Ya. Fomentar la colaboración en casa y a la hora de establecer, ser firmes y constantes, ¿no? Entonces, esto es muy importante también para que nosotros podamos ir viendo en la parte del cumplimiento de las normas, ¿no? Ser firmes quiere decir que el estado como que de ánimo de los adultos, ¿no? Tiene que, tiene que ser como que con respeto, con firmeza, ¿no? A la hora en la que se habla con ellos, no es conveniente que nosotros tampoco podamos ser un poco bruscos o simplemente por ahí en el tono de voz que nos podamos reír o en el hecho de que podamos como que mostrar eh, cierta conducta que no va a ayudar a que ellos puedan como que cumplir de manera adecuada las normas y los límites. El reír me equivoqué ahí un poquito, si no me refería al acto de, por ejemplo, cuando no se dan, no se cumplen las normas y límites, por ejemplo, hay una conducta que no está bien, que no debió hacerse en un momento, por ejemplo, cuando hay visitas, ¿no? A veces lloran, a veces simplemente gritan, tiran las cosas, entonces a esto me voy, ¿no? Que tenemos que ser firmes si es que por ahí se infringe el cumplimiento de una norma de parte de ellos, ¿no? Tenemos que tener un tono de voz adecuado, también brindar la orientación en el momento, no tiene que ser después de que haya pasado mucho tiempo, ya que el pequeño va a confundir también por qué tal vez papá se puso serio, ¿no? Y como que me está corrigiendo, me está gritando por ahí, sino también hacerlo en el momento adecuado. A ver, bien, entonces, teniendo en cuenta ya algunos alcances que he estado brindando, ¿no? Entonces, ahora, para complementar un poquito esta información y también para poder ver el punto de vista, les voy a presentar a mi colega. Ella es Medalit, la psicóloga Medalit. Nos va a estar hablando y profundizando un poquito más, ¿no? El tema el día de hoy para que ustedes puedan tener también como que un poco, una visión un poco más amplia de parte de cómo podemos hacer que nuestros niños puedan respetar las normas y de qué manera ellos van a cumplir adecuadamente los acuerdos que hacer también. Pueden ir haciendo sus preguntas, no se olviden de escribir y sobre todo, también más adelante vamos a tener a Brenda Alvarado, a nuestra querida maestra Brenda, la cual nos va a estar diciendo también la parte pedagógica, ¿no? Nos va a estar dando el punto de vista de cómo podemos tal vez trabajarlo ahora que se vienen las clases, porque es importante, imagínate, en casa tenemos unas reglas, pero en la escuela también son otras normas y límites, ¿no? Ahí van a haber compañeros, entonces, ¿cómo como papás podemos manejarlo esto con las maestras, ¿no? En el aula. Entonces, vamos a estar teniendo estos temas muy interesantes y sin más preámbulo, voy a dar pase a Medalit, a la psicóloga Medalit.
Adelante, adelante, Medalit, ¿qué tal? ¿Te encuentras por ahí? Hola Brenda, buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir este tema muy interesante con ustedes y sin más preámbulo vamos a comenzar. Por favor, colocamos la diapositiva para poder iniciar. Ya lo estoy compartiendo, ¿no se ve? Ah, ya. ¿Me confirmas, por favor, para Listo. poder Sí, sí, sí. iniciar? Ahí está. Genial. Ahora sí podemos, ya se está listo. Ya se logra ver la diapositiva. Ok, el tema que mencionaste, Almendra, como bien lo dijiste, es un tema súper interesante, ya que estamos en esta coyuntura, y nos preguntamos cómo podemos establecer normas y límites con nuestros niños, ¿no? Debemos tener en cuenta que el establecimiento de normas y límites es un contexto familiar que, si bien es cierto, es uno de los factores de protección más significativos para poder reducir la probabilidad de aparición de conductas que no queremos que estas aparezcan, ¿no? Tanto en la infancia como en la adolescencia. Y si bien es cierto, también el rol de padres en este ámbito eh, se enfoca en establecer y aplicar normas de maneras claras, pertinentes y razonables. Siguiente, por esa diapositiva. A ver, para entender también un poco de ello, podemos diferenciar qué es un límite y qué es una norma, ¿no? Si bien es cierto, entendemos como límite, permíteme por favor, se logra ver la diapositiva. Ok, correcto. El límite es la frontera psicológica necesaria para salvaguardar el espacio físico y emocional que todo ser humano necesita para desarrollar su identidad, autonomía e independencia. Por otro lado, tenemos la norma. ¿Qué es la norma? La norma marcan pautas de comportamiento, establece lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿correcto? En este caso, esto permite la convivencia social. Es decir, en la primera etapa de vida del niño se deberá trabajar sobre la interiorización de las normas. Esto permitirá que al niño controlar sus impulsos a un futuro, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, nos ayuda a reducir conductas que probablemente no quisiéramos que se generen en el niño o adolescente. Siguiente, por favor. Continuando, ¿qué dificultades se esperan ante la falta ante la falta de límites? Tenemos, si bien es cierto, algunos criterios que hemos considerado, y las principales dificultades que se generan es la falta de tolerancia a la frustración, es decir, un excesivo malestar al no poder realizar lo que probablemente el niño quiere. Por otro lado, tenemos los problemas de conducta, es decir, los caprichos, la agresividad. Aquí es donde aquí es donde se manifiesta ya la agresividad en los menores. Por otro lado, tenemos la impulsividad, es decir, la impulsividad se manifiesta a través de la pérdida del control, de la impaciencia, de las rabietas con los adultos o con sus compañeros, ya podría ser con los hermanos, con los compañeros en la escuela. Y también el niño en este punto, el niño se niega a obedecer a las reglas, carece de autocontrol y es por ello que conlleva a la falta o a la baja tolerancia a la frustración. Por otro lado, tenemos la falta de reconocimiento a la autoridad, es decir, donde el niño aquí en esta situación pierde el control de la jerarquía, es decir, el niño ya no respeta tal vez a la persona que lo cuida, al padre o al tío, o con las personas con las que convive el niño en el hogar, o tal vez a la maestra. Y por otro lado, tenemos las dificultades en el reconocimiento del otro como sujeto y semejante. Aquí entendemos también la falta de empatía que pueda tener el niño para poder reconocer, como ya lo hemos mencionado en el punto anterior, la falta de autoridad que se tiene en la escuela o en el hogar. Y ahora nos preguntamos también nosotros como padres o tal vez en casa se preguntan cómo podemos implementar los límites y las normas, ¿no? Como ya lo ha mencionado Almendra, en la siguiente diapositiva, por favor, aquí nos manifiestan algunos puntos claves para poder establecer de manera correcta los límites y normas.
El primer punto tenemos que las normas deben ser comunicadas de manera muy clara y precisa. De hecho, Almendra estuvo totalmente de acuerdo con ello, porque si bien es cierto, los niños no entienden todo lo que uno pueda de repente querer expresarlo, ¿no? Es por ello que las normas deben de ser comunicadas de una manera muy clara y precisa, ¿no? Deben ser normas consistentes y consensuadas entre ambos padres, es decir, ambos padres deben de poner de acuerdo y establecer las normas para que el niño pueda entenderlas, ¿no? Por otro lado, tenemos que las normas deben de ser establecidas de manera positiva. Es decir, nosotros debemos remarcarle a los niños de manera positiva en forma verbal. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo le digo a mi niño, le digo, por ejemplo, vamos a guardar este juego para jugar otro. Es decir, en vez de decir, si no guardas este juego, no juegas nunca más. ¿No? Porque si bien es cierto, debemos tener en cuenta que resulta más eficaz decirle a un niño a una niña lo que debe hacer en lugar de lo que no debería hacer. Por otro lado, las normas deberían ser de manera realistas, es decir, las normas que deben de ser cumplidas y deben de estar ajustadas a la realidad del niño, a la realidad de la niña, según la edad, según las habilidades y grado de maduración que tienen los niños. Por otro lado, deberían de ser coherentes, ¿no? Porque de hecho las normas deberían ser coherentes entre sí, ¿no? Porque si bien es cierto, los distintos miembros de una familia tienen diferentes funciones, pero sin embargo todos tienen diferentes normas, pero todos deben de poder integrarse dentro de un mismo sistema, ¿no? Para que el niño pueda acatarlas de manera adecuada. Por otro lado, debemos tener en cuenta que las normas o los límites deben de ser de una forma tranquila y firme. Es decir, debemos elegir el momento adecuado para poder explicarles las normas por las cuales no están actuando conforme a que los padres se espera que los niños tengan, ¿no? Es mejor hacerlo de una forma tranquila, pero estableciendo un tono algo serio y probablemente no negociable cuando una conducta no es adecuada. Y por otro lado, debemos tener en cuenta que estas normas y estos límites deben de ser de manera o deben ser mensajes muy concretos. Es decir, no vale decir, por ejemplo, pórtate bien, sino explicar por qué estas conductas sino explicar qué conductas son esas que queremos que los niños tengan, ¿no? Por ejemplo, también no podemos decir o no es lo mismo decir siéntate bien o hablar bien, no son parecidos, ¿no? Cositas como esas. Debemos explicarle el por qué o qué significa el hacer las cosas bien. O sea, qué significa el término bien para ellos y para nosotros para tener la comunicación adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de los límites para poder concluir con este tema tan interesante, ¿no? Que los límites indican al niño qué es adecuado y seguro, ¿no? Esto va acompañado a la socialización del niño, es decir, ayuda a la integración, a interactuar también con la sociedad, porque debemos recordar que el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, está relacionado con el entorno también, respetar a los demás, evitar las agresiones verbales y físicas, ¿no? Por otro lado, también debemos entender como padres o como maestros que los límites, que explicarle a los niños que los límites no indican un castigo, sino es una forma de reconocer sus derechos y hacerles conocer qué esperan los mayores o los adultos de ellos, ¿no? Esto favorece también el aprendizaje y el autocontrol de los menores. Muy bien, muchas gracias, Medalit. Ha estado muy interesante las explicaciones, las orientaciones que nos ha brindado. Y bien, por aquí también tenemos algunas preguntas ya después de las orientaciones de la psicóloga Medalit. A ver, vamos a estar leyendo y algunas preguntas del público general. A ver, por ahí las puedes poner tal vez, Huguito, si es que lo encuentras. También por aquí nos mencionan, por el WhatsApp, ¿no? Nos preguntan,